Bien, iniciemos con las infecciones intrahospitalarias, también llamadas infecciones asociadas a la atención de salud, ¿no? Que contribuyen hoy en el día un problema fundamental o importante en la salud pública. ¿Y esto debido a qué? A que produce una alta tasa de morbilidad y mortalidad en los pacientes, además que también produce un mayor aumento, un mayor uso de antimicrobianos, ¿no? Algún tipo de intervención quirúrgica extra que se le tenga que hacer al paciente y el aumento de la carga económica, no tanto para el paciente, para el familiar, no como para el hospital también. Por ello, hay una Dirección General de Epidemiología, ¿no?, en nuestro país que tiene la función de normar y conducir el sistema de vigilancia epidemiológico de las infecciones intrahospitalarias, ¿no?, a nivel nacional. Estas infecciones intrahospitalarias se pueden producir por bacterias, virus, hongos, ¿no? Dentro de las bacterias podemos encontrar a la Acinetobacter, ¿no?, al Clostridium, sobre todo a la Pseudomonas en el área de UCI, ¿no?, cuidados intensivos, al Staphylococcus aureus, ¿no?, sobre todo al coagulasa negativo que se observa en infecciones del torrente sanguíneo, ¿no? Mycobacterium tuberculosis también, que es una bacteria muy común que provoca infecciones intrahospitalarias de tipo en el hospital, ¿no?, sobre todo en el área de neumología. Enterococos, enterobacterias, legionella, ¿no?, son algunas pocas de las bacterias que podemos mencionar, ¿no?, que producen infecciones intrahospitalarias. Bien, dentro de los virus podemos observar la hepatitis A, B, C, sobre todo la B, ¿no?, que se produce cuando hay algún tipo de transfusión sanguínea, ¿no? VIH también es observado bastante en pacientes que han recibido transfusión. La influenza también es otro virus que puede producir algún tipo de enfermedad, sobre todo neumonías, ¿no? Virus respiratorio sincicial, el parvovirus, la rubiola también se observa, el SARS, ¿no?, el rotavirus, varicela, la fiebre hemorrágica, ¿no?, norovirus. Dentro de los hongos, el más común que se observa es la cándida, ¿no? Y algunos otros, por mencionar otros hongos, el aspergillus. Bien, se considera infección intrahospitalaria aquella infección que no está presente o no se está incubando en el momento de la admisión, sino que se observa durante la estadía en el hospital, ¿no? O al paciente también haberle dado de alta. Puede ser 30 días después de haberle dado el alta o hasta un año después de haberle dado el alta, dependiendo el tipo de operación que se le haya hecho o algún tipo de intervención, ¿no? Bien, las infecciones usualmente se hacen evidentes a las 48 horas o más después de la admisión, ¿no?, del establecimiento. También tenemos que tener en cuenta que incluyen no solamente a la persona enferma, ¿no?, sino también al personal de salud que está atendiéndolo o los visitantes que concurren o que van al hospital a ver a su paciente, ¿no? También tenemos que percatarnos del servicio que visitan, cuánto tiempo están en el servicio. Pueden ser factores que nos indiquen, ¿no?, el tipo de la infección que pueden haber contraído. Bien, los criterios para clasificar a un paciente con infección intrahospitalaria es el tiempo, ¿no?, el tiempo de hospitalización, ¿no?, hasta la infección, hasta que se haya producido la infección. El neonato se considera una infección luego de las 72 horas, ¿no?, de permanecer en el hospital. También tenemos que ver si la infección ha ocurrido 30 días después, como estábamos mencionando en la lámina anterior, ¿no?, sobre todo para ver la endometritis puerperal, o incluso hasta un año, ¿no?, un año posterior al alta, para ver lo que es la prótesis de cadera, ¿no?, si ha producido algún tipo de infección. Y sobre todo que el paciente no portara la infección, ¿no?, antes del ingreso, ¿no?, durante el ingreso.
Aquí también tenemos que ver, ¿no?, el tipo de servicio en el que han visitado, como mencionábamos, ¿no? En la unidad de cuidados intensivos, lo que mayormente se observa es las neumonías, ¿no?, asociadas a ventilación mecánica, ¿no? Las infecciones del torrente sanguíneo que se producen por catéteres venosos central, las infecciones de tracto urinario que también son producidos por catéteres, ¿no?, pero catéteres urinarios permanentes. En el servicio de neonatología también tenemos o se observan las neumonías y las infecciones del torrente sanguíneo. Las neumonías son asociadas a la ventilación mecánica, ¿no?, y las infecciones del torrente sanguíneo por catéteres venosos central, ¿no?, catéteres venosos periféricos también. En ginecobstetricia también se observa la endometritis puerperal, que como mencionábamos se observan 30 días después de haber dado el alta, ¿no? Pueden ser observados ahí. Y esto es asociado a un factor de riesgo para esto, es el parto vaginal o el parto por cesárea, ¿no? Las infecciones de heridas operatorias también se pueden observar aquí y es asociado mayormente al parto por cesárea. En el servicio de cirugía vamos a encontrar las infecciones de herida operatoria, ¿no?, y las infecciones del tracto urinario. Las infecciones operatorias vamos a relacionarlas, ¿no?, a una colecistectomía, ¿no? También las infecciones del tracto urinario, como hemos venido mencionando, son observadas por catéteres urinarios permanentes. Y en el servicio de medicina lo que mayormente se observa es las infecciones del tracto urinario, también producidas por catéteres urinarios permanentes. A eso también tenemos que agregar algunos criterios para la exposición laboral, ¿no?, que presentan todo personal de salud, ¿no?, que son los accidentes por constantes, ¿no?, y la presencia de tuberculosis pulmonar. Como sabemos, ese tipo de enfermedad de vía respiratoria son fáciles de contraer, sobre todo en los nosocomios del MINSA, ¿no?, donde hay baja protección, ¿no?, para el personal de salud, sobre todo en los servicios de medicina, neumología, ¿no?, donde están mayormente propensos a contraer ese tipo de enfermedad respiratoria, ¿no? Recordando que somos el país número 1, ¿no?, en tuberculosis pulmonar. Bien, también hay que tener en cuenta algunos criterios de diagnóstico de la infección, ¿no?, que se rigen según la normativa 026 del MINSA. Esa normativa no solamente nos da criterios de diagnóstico, sino también es una norma técnica de vigilancia epidemiológica, ¿no?, de infecciones intrahospitalarias. También tenemos otra normativa, la 021 del MINSA, ¿no?, que es una directiva sanitaria para la supervisión del sistema de vigilancia, ¿no?, de infecciones intrahospitalarias. Bien, como ya hemos estado revisando, dentro de las principales infecciones intrahospitalarias podemos apreciar a las infecciones del torrente sanguíneo, ¿no? Este tipo de infección, ¿no?, incluye bacteriemia, fungemia, ¿no? Dentro de la bacteriemia podemos encontrar la Staphylococcus aureus, a Staphylococcus también coagulasa negativa. Otro tipo de bacterias son el E. coli, ¿no?, y algunas otras heterobacterias. También vamos a observar a la Pseudomonas, ¿no?, Pseudomonas aeruginosa. Las que producen mayormente mortalidad, ¿no?, en ese tipo de infecciones es la Staphylococcus coagulasa negativa, ¿no? Dentro de la fungemia, ¿no?, vamos a observar a la Candida albicans, ¿no? También observamos que se producen, ¿no?, por septicemia, ¿no?, se observa septicemia, ¿no? Y estas son mayormente provocadas por intervenciones quirúrgicas, como ya hemos venido observando, ¿no?, a la utilización de dispositivos como catéteres, sondas, ¿no? En el caso de catéteres venosos central o periférico, ¿no?,
las sondas también, la asistencia mecánica, ¿no? Asistencia mecánica respiratoria, quemaduras. Recordemos que la piel es la primera barrera de protección, ¿no? Contra el ingreso de algunas bacterias, virus, hongos, ¿no? Algún patógeno. Si esta primera barrera ha sido eliminada, ¿no? O lastimada, el hecho de tener quemaduras de segundo o tercer grado, vamos a observar un mayor acceso de los patógenos, ¿no? Provocando infecciones. También tenemos la presencia de sepsis, ¿no? Que es la inflamación generalizada. Algunos factores de riesgo para contraer las infecciones del torrente sanguíneo son infecciones de heridas quirúrgicas, como ya hemos observado, ¿no? Neumonías, ¿no? Neumonías por el uso de asistencia mecánica respiratoria, ¿no? E infecciones urinarias, ¿no? También una infección urinaria puede provocar una infección de torrente sanguíneo, ¿no? Sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Pacientes con VIH o que tengan algún otro tipo de enfermedad que me cause inmunodepresión, ¿no? Bien, también ese tipo de infección, ¿no? Puede producirme secuelas, ¿no? La secuela más importante tal vez es la alta mortalidad, ¿no? Que ya hemos estado conversando, y también que haya un aumento de la hospitalización, ¿no? De 14 a 30 días puede aumentarse el tiempo de su estadía en el hospital, ¿no? Con el uso de antibióticos y otros tipos de medicación que se utilicen para bajar o atenuar ese tipo de infecciones, ¿no? Bien, dentro de los criterios para para diagnosticar ese tipo de infección, tenemos que ver que el paciente tenga dos de al menos los siguientes signos, ¿no? Los siguientes signos o síntomas, como es la fiebre mayor a 38 grados, ¿no? Los escalofríos o la hipotensión que pueda presentar el paciente. Eso nos da dos de esos factores. La presencia de dos de estos factores nos da entrever de que hay un tipo de infección, que se puede estar produciendo una infección en el torrente sanguíneo, ¿no? Bien, el patógeno debe ser reconocido o es reconocido en uno o más hemocultivos, ¿no? Y el organismo cultivado a partir de la sangre no está relacionado con una infección en otro sitio, ¿no? Sino que se encuentra, ¿no? Básicamente en la sangre, ¿no? Produciendo este tipo de bacteriemia. Bien, debemos tener al menos uno de los siguientes criterios en pacientes con sospecha de infección del torrente sanguíneo. Bien, como hemos estado conversando, hay diferentes criterios, ¿no? Para determinar la infección en el torrente sanguíneo, dado por la normativa 026, ¿no? Dictada por el MINSA, ¿no? En el criterio número 1, ¿no? Tenemos que el paciente con al menos dos de los siguientes signos o síntomas, ¿no? Que hemos estado observando en la lámina anterior: la fiebre mayor a 38 grados, los escalofríos, ¿no? También la hipotensión. Bien, y a esto, una vez que hemos observado dos de estos signos o síntomas, vamos a también a sumarle la presencia del patógeno, que debe haber sido reconocido, ¿no? En un hemocultivo, en uno o más hemocultivos, ¿no? En el criterio 2 tenemos que el paciente debe tener, ¿no? Al menos uno de los siguientes signos o síntomas, ¿no? Que es la fiebre mayor a 38 grados, ¿no? Que es un signo, el escalofríos que observamos en el paciente, ¿no? Los temblores también, ¿no? La hipotensión, ¿no? Bien, y a eso debemos agregar, ¿no? La presencia del patógeno, ¿no? En dos o más hemocultivos. Y estos hemocultivos deben haber sido tomados, ¿no? La muestra debe haber sido tomada en momentos separados. Los contaminantes comunes de la piel, ¿no? Que se observan, puede ser la difterioides, ¿no? El Corynebacterium, el Bacillus,
el Staphylococcus coagulasa negativa, que como ya hemos comentado, es la que causa la mayor mortalidad, ¿no?, en este tipo de infecciones. El Streptococcus del grupo Viridans, el Aerococcus, el Micrococcus no anthracis, ¿no?, el Propionibacterium, ¿no? Y también podemos observar que el paciente tiene un diagnóstico y un tratamiento instalado, ¿no? Bien, a esto le agregamos los signos y síntomas y resultados del laboratorio que no deben relacionarse, ¿no?, con infección en otro sitio. Es decir, que si bien es cierto, el paciente puede haber entrado al hospital por alguna infección, ¿no?, los nuevos síntomas que observamos y los resultados del laboratorio que observamos no deben estar relacionados a la infección por la que ingresó al hospital, ¿no?, sino deben estar alineándose, ¿no?, a la infección del torrente sanguíneo, ¿no? Bien, en el criterio número 3 podemos tener aquí los pacientes menores de 1 año, ¿no?, los neonatos con al menos uno de los siguientes signos o síntomas. Entre ellos la fiebre, ¿no? Si hablamos de un neonato o un paciente inconsciente, mayormente se le toma la temperatura vía rectal, ¿no?, y esta, para determinar que es fiebre, es mayor a 38 grados, ¿no? También en la parte axilar podemos observar el aumento de temperatura mayor a 37.5 grados. Podemos ver hipotermia, ¿no? Vía rectal se observa a menor de 37 grados, ¿no?, una temperatura, o axilar, ¿no?, menor a 36 grados. También podemos observar apnea, ¿no?, o bradicardia. Bien. Y a esto se le debe agregar uno de los siguientes criterios. O bien encontramos 2 o más hemocultivos, ¿no?, patógenos, ¿no?, 2 o más patógenos, ¿no?, en los hemocultivos que realizamos, ¿no?, con muestras tomadas en momentos separados, o que el paciente, ¿no?, tenga un diagnóstico y tratamiento instalado, ¿no? Si observamos de que ya tiene un diagnóstico, un tratamiento instalado por la infección que ha venido o que ha ingresado al hospital, entonces ya podemos saber de que pueda ser, de que esa sea una de las causas, ¿no?, de que me está produciendo la bacteriemia, ¿no?, la infección en el torrente sanguíneo. Bien, también se le agrega signos y síntomas, ¿no?, y resultados de laboratorio que no se relacionen con la infección en otro sitio, es decir, con la infección por la que pudo haber ingresado al hospital, ¿no?, como ya lo hemos comentado en el criterio 2. Bien, en esta lámina podemos observar, bien, vamos a desarrollar un poco de las infecciones del tracto urinario, que también es otra de las infecciones más comunes observadas en pacientes hospitalizados, ¿no? De hecho, es la más frecuente, ¿no?, la que se observa más en los pacientes. Las infecciones urinarias son de tipo sintomáticas, ¿no?, mayormente son sintomáticas. Eso no quiere decir que algunas veces sean asintomáticas, ¿no?, pero es muy poco la frecuencia. La ITU está asociada a sonda vesical o catéter urinario. Bien, algunos agentes que pueden producir las infecciones del tracto urinario son las bacterias gram negativas fermentadoras. También tenemos las enterococos, incluyendo los resistentes a la vancomicina. La Pseudomonas aeruginosa también va a estar presente en ese tipo de infecciones del tracto urinario. Referente a la frecuencia, vamos a tener que las menos frecuentes son la Acinetobacter, bien, y la más frecuente, ¿no?, es la Escherichia coli, seguida de la Klebsiella, bien. Tenemos que tener en cuenta también algunos factores de riesgo, ¿no? El factor de riesgo que es más importante es la instrumentación, ¿no?, sobre el tracto urinario. Aquí, sobre todo, el más importante es el uso del catéter,
del catéter urinario. Por ello hay que tener en cuenta algunos factores importantes al momento de utilizar el catéter, ¿no? De decidir colocar un catéter al paciente. Uno es el tiempo, ¿no? El tiempo de permanencia del catéter, el tiempo que va a utilizar el catéter. Se dice que el riesgo aumenta de 1 al 5% por cada día que tiene el catéter, ¿no? Para contraer una ITU. El sexo femenino, como conocemos, siempre está más propenso a tener una infección urinaria. La insuficiencia renal, ¿no? También es un factor importante, la diabetes, la colonización de la bolsa colectora. Bien, también tenemos que el uso de antibióticos disminuye el riesgo para la caterización, bien, de corto plazo, pero lo aumenta luego del sexto día. Entonces, tenemos que tener bastante precaución, ¿no? A la hora de decidir utilizar un catéter, sobre todo por el desarrollo de la situ. Algunas secuelas o algunas consecuencias que trae una infección del tracto urinario es el aumento en la permanencia, ¿no? En el tiempo de hospitalización, que puede ir de 1 hasta 8 días, bien, hasta que se controle la infección, ¿no? El aumento de antimicrobianos, ¿no? Con las consecuencias económicas también, ¿no? Y algo que hay que tener siempre presente, ¿no? O para destacar, ¿no? Es que muchas veces se trata de colonizaciones y no de infecciones propiamente dichas, ¿no? Entonces es por ello que son importantes reconocer los signos y síntomas, ¿no? Para diferenciarlos. Otras infecciones del tracto urinario, ¿no? Se pueden observar en el riñón, ¿no? En el uréter, vejiga, uretra o tejidos que rodean el espacio retroperitoneal o espacio perinéfrico, ¿no? Algunos criterios, ¿no? Tenemos que tener en cuenta algunos criterios para diferenciar y también reconocer que estamos frente a una infección del tracto urinario y que no es una causa, ¿no? O no es una sintomatología propia de otro tipo de enfermedad, ¿bien? O de la enfermedad que ya tenga el paciente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta al menos uno de los siguientes signos o síntomas, ¿no? Sin otra causa reconocida, ¿no? Uno es la fiebre mayor a 38 grados, ¿no? La disuria, ¿no? El dolor al miccionar, el tenesmo vesical, ¿no? El deseo de miccionar del paciente, pero que no se produce. Tiene el deseo el paciente, pero no llega a miccionar, ¿bien? Esto puede causar estrés, malestar en el paciente. También tenemos aquí la presencia de polaquiuria, ¿no? El paciente orina frecuentemente y en poca cantidad. Entonces, causando también, ¿no? Malestar, la sensación de querer ir a los servicios higiénicos, ¿no? A cada momento. Hay que tener en cuenta también el dolor en el ángulo costovertebral, ¿no? Que es justamente el dolor de tipo renal, ¿no? El dolor cólico, tipo cólico, ¿no? En esa posición, ¿no? Que nos está hablando de un dolor de tipo renal. El dolor suprapúbico, ¿no? Que nos puede sugerir un dolor de la vejiga, ¿no? Algo está pasando en la vejiga. Tenemos que el urocultivo, ¿no? Tenemos que tener también presente el urocultivo debe ser positivo, con mayor o igual a 10 a las 5 unidades formadoras de colonias por mililitros, ¿no? Con no más de 2 especies de microorganismos, ¿no? Para tener también en cuenta la presencia o el desarrollo de una infección en el tracto urinario. También hay que tener en cuenta los agentes, ¿no? Que lo producen y si estos los estamos encontrando en un urocultivo positivo, ¿no? Como mencionaba ya anteriormente, la Escherichia coli es el patógeno que mayormente se observa en un urocultivo positivo. Bien, en esta última lámina vamos a observar algunos códigos, ¿no? Que presentan las infecciones intrahospitalarias. Tenemos que la ISQ, ¿no? Nos habla de una infección del sitio quirúrgico. Este tipo de infecciones también que no hemos revisado
se observa mayormente por agentes como el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus sp coagulasa negativa, ¿no? En implantes, sobre todo en ello. En cirugía abdominales y pélvicas, ¿no? Vamos a observar las bacterias gram negativas aerobias, ¿no? Y también anaerobias. Algunos factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? En ese tipo de infecciones, para que no se produzca ese tipo de infecciones, ¿no? Es la obesidad, la diabetes, las infecciones en otro sitio, como por ejemplo el tracto urinario, ¿no? La ausencia de profilaxis antibiótica en cirugías no limpias, ¿no? También tenemos que tener mucho más frecuente en cirugías de sitios contaminados o infectados, ¿no? Bien, algunas consecuencias que se pueden producir por este tipo de infecciones, ¿no? Es el aumento de hospitalización de 5 hasta 24 días. Por eso también es importante conocer un poco de ese tipo de infección, ¿no? En el sitio quirúrgico. Tenemos también que tiene su propio código las infecciones de sitio quirúrgico superficial, ¿no? Le dice ISQS, ¿no? La profunda, que es una ISQP, ¿no? Infecciones de sitio quirúrgico de órganos y espacio, ¿no? Sobre todo, como estábamos mencionando, en un espacio contaminado, ¿no? Infectado, ¿bien? Tenemos también el código NEU, ¿no? En la neumonía, nos hace referencia a la neumonía. Para hablar un poco acerca de la neumonía, ¿no? Esta es producida por bacterias gram negativas, fermentadoras y no fermentadoras. También está presente la Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Virus respiratorios, ¿no? Que podemos observar, ¿no? Y el Aspergillus también nos puede producir una neumonía, ¿no? Algunos factores de riesgo que ya hemos venido revisando en láminas anteriores, ¿no? Para la producción de la neumonía es el uso de ventilación mecánica, ¿bien? También la aspiración, ¿no? Depresiones del nivel de conciencia, ¿bien? Enfermedad pulmonar crónica, cirugía torácica o abdominal, ¿no? Y fármacos que disminuyen la acidez gástrica, ¿no? Nos pueden producir una neumonía. Bien, algunas consecuencias de esta es la alta mortalidad, ¿no? Que se pueden observar producto de la neumonía, ¿no? El aumento de hospitalización en un promedio de hasta 7 días, ¿no? Sobre todo hasta que se revierta la sintomatología observada, ¿no? En un proceso neumónico, ¿no? También tenemos la neumonía definida clínicamente, ¿no? La NU1, la neumonía con patógenos bacterianos comunes u hongos filamentosos patógenos, como hemos visto el hongo, el Aspergillus, ¿bien? Y hallazgos específicos de laboratorio, ¿no? La NUE3, ¿no? Neumonía en pacientes inmunocomprometidos. Recordemos que los pacientes inmunocomprometidos están más propensos a todo a la entrada o a hacer son susceptibles, ¿no? A patógenos que se encuentran en el ambiente, en un ambiente tan contaminado como el hospital, ¿no? Bien, tenemos otras infecciones, ¿no? Infecciones del tracto respiratorio superior, ¿no? Infecciones del tracto respiratorio superior como la faringitis, la laringitis, la epiglotitis, ¿no? También tenemos el TRI, ¿no? Que nos da referencia a las infecciones del tracto respiratorio inferior diferente a neumonía, ¿no? Que son las bronquitis, la traqueobronquitis, la bronquiolitis, la la traqueitis sin evidencia de neumonía, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta si hay o no hay neumonía para hablar de una infección del tracto respiratorio inferior, ¿no? Bien, también tenemos las ITR, ¿no? Las infecciones del tracto reproductor, ¿no? La endometritis que se ve mayormente, ¿no? En los pacientes del área del servicio de ginecobstetricia, ¿no? Las infecciones de episiotomía, ¿no? El tapón vaginal, ¿no? Y otras infecciones del tracto reproductor masculino o femenino, ¿no?
El TGI, ¿no? Es un código que también nos hace referencia a las infecciones del sistema gastrointestinal, ¿no? Tenemos aquí un código para la gastroenteritis, ¿no? Las infecciones del tracto gastrointestinal propias, ¿no? La hepatitis, las infecciones intraabdominales, la enterocolitis necrotizante, ¿no? Recordemos que la hepatitis es más observada por la hepatitis B, ¿no? Debido a una transfusión sanguínea, ¿no? Eh, bien, sobre todo las transfusiones sanguíneas que han sido mal manejadas, ¿no? No han tenido un estricto control. Bien, tenemos también aquí el IPTB, ¿no? Que es un código, ¿no? Para las infecciones de la piel y de los tejidos blandos. No tenemos un código para las infecciones de la piel, ¿no? Propiamente dicha, las infecciones del tejido blando propiamente dichas y la úlcera de decúbito, ¿no? Recordemos que los pacientes entre más tiempo están en hospitalización, ¿no? Van a producir algún tipo de enfermedades en la piel, ¿no? Infecciones en la piel, de tipo bacteriana. Entonces vamos a tener este escozor, pruritos, ¿no? La zona está roja, ¿no? Debido también a que están en posiciones de cúbito, ¿no? Entonces eso con el tiempo, si no hay un tratamiento adecuado, también puede llegar a formarse unas úlceras. Las úlceras también tenemos que tener en cuenta en pacientes diabéticos, ¿no? Que son propensos a producir este tipo de lesiones en la piel, ¿no?